y abran sus Biblias en el Salmo capítulo 33. Ahí vamos avanzando. Hoy veremos el Salmo 33 y el 34, primeramente Dios. El martes veremos el 35 y 36. Y ahí vamos a ir viendo lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Ya me lo terminamos, son 150, ya me lo terminamos, ¿verdad? Salmo 33. Oramos y ponemos el tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos el día de hoy en este lugar para cantarte, para alabarte, para adorarte, para entregarte nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Gracias porque tú nunca nos dejas, nos bendices. Y el día de hoy estamos también aquí esperando de escuchar tu dulce voz. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Permite que esta palabra, al leerla, al meditarla, a inquirir en ella, pueda producir un efecto, pueda traer gozo y alegría a nuestras vidas, Dios. Porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera y porque tu palabra es verdad. Háblanos y cumple tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 33. Este Salmo 33 no tiene como un título como lo hemos estado viendo en los otros salmos. Normalmente hemos estado leyendo salmo y normalmente dice salmo de David, salmo de David pidiendo plegaria, o hace una semana vimos cantando la dedicación de la casa, salmo de David, al músico principal, salmo de David. Entonces, este salmo no tiene un título, aunque hay algunos vienen ahí que dice alabanzas al Creador y Preservador, pero algunos consideran que este salmo es una continuación del capítulo 32. ¿Por qué? Porque el capítulo 32, en el versículo 11, si leemos un versículo atrás, nada más, dice así: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este fue el último versículo que vimos el martes en esta serie. Y es muy parecido lo que termina hablando a lo que empieza este salmo, y dice así: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y luego dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Entonces es muy parecido la terminación al inicio, que algunos consideran que es una continuación. Pero lo importante que vamos a estar viendo el día de hoy es que es David, una vez más, adorando o exaltando a Dios a través de todos estos pasajes. Dice en el versículo 1: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces empieza David hablando acerca de esa alabanza que tiene que haber en nosotros, la alegría que tiene que haber en nosotros, pero hace algo importante que enfatiza a un grupo de personas y que dice que son los justos. Entonces creo que tengo que aprender y ver quién es justo, qué es alguien quien es justo. Y para saber quién es una persona justa, eso lo puedo ver en Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Si vamos nada más para allá tantito, como una referencia. En Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Mira cómo dice esta porción: y tendremos justicia. Es Dios hablándole al pueblo, dando una indicación, y le dicen: ¿cuándo vamos a ser justos o cuándo tendremos justicia? ¿Cuándo tendremos justicia? Dice: cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Entonces puedo aprender algo. Una persona justa es una persona que ha cumplido todos los mandamientos.
Ahora, interesante, porque en el Nuevo Testamento me dice que si alguien se equivoca o no obedece uno de estos mandamientos, es culpable de toda la ley. Entonces tengo que entenderlo de esta manera. Una persona justa es alguien que cumple todos los mandamientos en todo momento. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Alguien que cumple todos los mandamientos en todo momento, porque con una vez que se equivoque, deja de ser justo. Entonces, ¿cuántos justos hay en la tierra? Romanos me dice que no hay justo ni aún uno, porque no hay nadie que obedezca todos los mandamientos y que nunca se equivoque. Entonces, cuando de repente David está diciendo alegraos o justos, tendríamos que darnos cuenta que todos nosotros no entraríamos en ese lugar, porque no somos justos por cuanto hemos pecado. La Biblia me dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero hay algo que Dios ha hecho. Dios ha mandado a su Hijo a morir. Bueno, primero vino, vivió con nosotros y entre nosotros, hablando de este mundo, y después fue a la cruz y fue a morir. ¿Por quién? Por nosotros, pagando nuestros pecados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. La Biblia me dice que el justo, que es Jesús, murió por los injustos. Entonces la única manera de poder estar o vivir en justicia o ser justo es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios ha puesto en nosotros, la justificación que Jesús ha puesto en nosotros, no significa de alguien que pecó y es perdonado. La justicia que Dios ha puesto en nosotros es de una persona que nunca ha pecado en toda su vida. ¿Me explico? Porque esa justicia es la que de parte de Jesús vino a cada uno de nosotros. Entonces tengo que aprender y verlo de esta manera. Nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos en una enemistad con Dios. Estábamos alejados, perdidos completamente. Incluso el capítulo 32, no vamos a ir a ver para allá, pero el martes lo vimos y decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Me está hablando de que era la condición que tenía el hombre, que ha fallado, que ha pecado, que ha cometido lo mal delante de Dios. Y el pecado me separa y me aleja de Dios. Pero ahora, a través de la obra de Jesús, a través del nuevo pacto que Dios ha hecho, nosotros que antes éramos injustos, antes éramos pecadores, ahora a través de Jesús, ¿qué somos? Justos. Y ahora que somos justos y que no hay pecado en nuestra vida, puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Entonces todos nosotros que antes éramos pecadores y que hemos venido a Cristo y que Él ha perdonado nuestra vida, nos hace entender que nosotros estamos limpios delante de Dios y todo pecado se ha quitado. Y como consecuencia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alabar y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. O sea, en otras palabras, de esta manera tengo que ver. Todos nosotros, todos, nadie se salva. Estábamos condenados a una muerte eterna en el infierno, a quemarnos, a un castigo, separados de Dios. Estábamos condenados a eso, no hay vuelta de hoja. Y no es porque Dios sea malo, sino por nuestro propio pecado. Pero llega un momento donde Dios, por su amor y porque Él quiso, viene y te dice: quiero salvarte, quieres ser salvo. Y cada uno de nosotros en algún momento hemos dicho: sí, Dios, yo quiero y acepto. Y Él entonces, en su misericordia y en su amor inagotable, te agarra en su mano, te rescata, te redime, te compra. Y no solamente te salva de estar en el infierno, sino que además te hace su hijo.
y además te da una herencia, y además te hace justo, y además te bendice y te prospera y tiene un lugar y una morada para ti, te da un propósito. Y entonces todo aquello que estaba mal ahora es una bendición. Y lo que yo tengo que hacer en respuesta es agradecerle, amarle, alabarle y adorarle por lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Por qué? Porque esto es por su gracia y su misericordia. No merecíamos que Él muriera por nosotros. No merecíamos que Él diera su vida por nosotros, pero ahora nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que alegrarme. Por eso dice ahí, voy a volver a leer los primeros versículos del 1 al 3, dice: alegraos, oh justos, en Jehová. Aquellos que son salvos, son justos, tienen que tener gozo y alegría en todo momento. Y luego dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Claro, porque aquellos que están en pecado no pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero nosotros, nuestra alabanza, dice ahí, es hermosa. Y luego David empieza a decir: aclamad a Jehová con arpa. Y aquí es donde él empieza a meter instrumentos. Pero es aclamar. Dice ahí: cantarle con salterio y decacordio, es cantarle a Él. Me llama la atención porque dice ahí: cantarle cántico nuevo. Y algunos comentaristas, me gusta mucho cómo algunos lo llegan a ver. Este cántico nuevo no necesariamente tiene que ser que empieces a inventar algo que pueda salir del corazón, sino que puedas expresar que lo que estás cantando es nuevo el día de hoy. Por ejemplo, si yo puedo cantar de su gracia, de su misericordia y su fidelidad, no es porque fue hace un mes que Dios fue fiel. No es que hace un año Dios me ayudó. No es que hace 20 años Dios estuvo conmigo, sino que hoy, una vez más, este es un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque hoy Dios sigue siendo fiel. Porque hoy Dios sigue siendo misericordioso. Porque Dios sigue estando conmigo en todo momento. Entonces no es un cántico antiguo, sino es nuevo, porque Dios no nos deja en ningún instante. Yo tengo que alabarle en todo momento. Incluso me llama la atención que dice en el versículo 3: y hacedlo bien. Porque puede ser que nosotros no estemos adorando a Dios ni alabándole a Dios haciéndolo bien. Porque muchas veces podemos estar pensando en otra cosa. Porque simplemente podemos estar cantando porque todos cantan. Porque podemos quizás estar nada más levantando nuestra voz porque me gusta el canto, me gusta la música. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Pero está buena la música. No, tengo que hacerlo bien. Porque no se lo estoy cantando ni al grupo de alabanza, ni lo estoy cantando para la iglesia. Lo que yo estoy entonando y cantando, se lo estoy diciendo a Dios por lo bueno y por lo fiel que ha sido con nosotros. Volvemos a decir, hermanos, el tiempo de la alabanza no es un tiempo para darte oportunidad para los que llegan tarde. El tiempo de la alabanza no es un tiempo para preparar para la predicación. Tampoco es eso. Nunca viste a Jesús antes de dar una parábola entonar un canto para preparar el corazón. La palabra es viva y es eficaz y no necesita esto. Pero el tiempo de la alabanza y la adoración es donde tú ofrendas, donde tú te derramas, donde tú te entregas por completo a Dios por lo bueno, lo grande, lo fiel, lo misericordioso que ha sido con cada uno de nosotros. No me puedo quedar callado. No puedo enmudecerme a lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que levantar mi voz. Que canto feo, no importa, porque no lo estoy haciendo para nadie. Lo que hago, lo hago para Él. Es mi mejor ofrenda que le puedo entregar a Él. Y entonces me dice David, a partir del versículo 4, ¿por qué le debemos de alabar y de adorar? ¿Sí? Y dice el versículo 4: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dice, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena
la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Llega un momento donde David empieza a mencionar el por qué cantarle, el por qué alabarle, por qué adorarle. Y lo primero que me dice en el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová. Y no sé si se acuerdan, hace unas semanas vimos el Salmo 19, versículo 8. Nomás quiero mencionar algo de ese salmo. Vimos el Salmo 19, en el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, igual como estamos leyendo ahorita, y lo dice, que alegran el corazón. Entonces David está diciendo, tenemos que cantarle porque la palabra de Dios es recta. Y cuando vimos ese tema de recta, es que no hay nada torcido, no hay nada, no hay un doble sentido en Dios, no hay una falla en Dios. Entonces, como Dios te dice algo, Él lo va a cumplir. La palabra que produce alegría en mi corazón. ¿Qué alegría? Pues tu palabra me dice que estaba perdido, estaba arruinado, destinado a una condenación eterna. Pero eso no me da gozo, no. Lo que te da gozo es que dice que ahora Él te ha perdonado, te ha redimido y te ha hecho una nueva criatura. Su palabra alegra mi corazón, porque no es una palabra que condena, sino es una palabra que te está mostrando que es verdadera. Dice ahí en el versículo 5: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Esta palabra misericordia también la podemos traducir con amor inagotable. Y eso lo vemos día a día. Cuando dice que sus misericordias son nuevas cada día, lo pudiéramos ver de esta manera. El amor de Dios es inagotable y su amor siempre está con nosotros. Ahora, ¿no es cierto que podemos ver la mano de Dios, o más bien el amor de Dios en toda la tierra? Porque hay tanta violencia, hay tanta maldad, hay tanto pecado, que Dios ya podía haber acabado con todo el mundo. Y sin embargo, cada mañana, como es fiel Dios, el sol sale, en la tarde se mete. Como es fiel, las estrellas, el aire, el agua, todo, Dios podía quitarlo en un instante. Y yo puedo ver su amor y su misericordia en todo lo que ha hecho. Increíble. No sé si pudiéramos hablar de la creación de Dios, de animales, de las plantas, de los humanos, de todo lo que Dios ha hecho. Es más, aún lo que está fuera de esta tierra es hermoso. Cómo Dios sustenta todo y todo permanece en el mismo lugar por el amor de su nombre. Es a través de esa misericordia inagotable. Porque tenemos que adorar. Una vez más, en el versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y esto me habla, dice David, su palabra es recta, pero también su palabra me muestra que cuando Él habló, las cosas sucedieron. Él creó todo a través de su palabra. Incluso dice, todo el ejército de ellos, y esto pueden ser las estrellas, el sol, la luna, todo simplemente fue hecho por el aliento de su boca. Increíble. ¿Te puedes imaginar el poder de nuestro Dios? Nomás hizo así, luz, y en el instante salió la luz. Nomás habló y con el puro aliento las cosas sucedieron. E incluso dice en el versículo 7: Él junta como montón las aguas del mar. Me imagino que simplemente con sus dedos puede juntar todo el agua. Nosotros no podemos ni agarrar tantita agua en las manos porque se nos va a escurrir, ¿no? Y Él, por su poder,
en un instante puede juntar todo. Entonces David dice: tema a Jehová toda la tierra. Y creo que aquí tendríamos que meditar nosotros. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que nosotros no podemos jugar con Él. Tenemos un Dios tan bueno que nos ha salvado, que por temor nosotros tendríamos incluso que alabarle y glorificarle. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces a lo mejor estás aquí y está el culto y cantando y tú estás pensando en otra cosa. Y no solamente aquí, ni en tu casa. Y tengo que darme cuenta quién es Dios. Y el problema quizás es que nada más a Dios de repente lo queremos conocer como un Dios bueno, fiel y misericordioso. Pero no se nos puede olvidar que Dios es grande, fuerte y celoso. Y la Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El infierno es una consecuencia y va a suceder. Entonces me muestra entonces quién es Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a sus discípulos: no teman a aquel que puede quitarles la vida? Dice: debes de temer a aquel que es capaz de mandar tu alma al infierno. Y eso es a Dios. Si tú realmente conoces, si tienes una intimidad a Dios, no puedes quedarte callado, no puedes dejar de alabarle y bendecirle. Dios es tan poderoso, dice el versículo 9, que cuando Él dijo, las cosas fueron hechas. Cuando Él mandó, las cosas existieron. Entonces tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Él puede decir cualquier cosa y las cosas van a suceder. No puedo jugar, dice el versículo 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Recordemos que hay muchas naciones que se quisieron levantar contra el pueblo de Israel y Dios en un instante acabó con ellos. Hay historias donde dice que simplemente con un trueno y todos se salieron espantados. Es más, corrieron tan apresurados que algunos llevaban la espada por delante y sin querer la encajaban con el que estaba enfrente, el que estaba atrás también lo encajaban y murieron todos simplemente por el ruido de un trueno que Dios hizo caer sobre todos. Dice el versículo 11, hablando de David, del poder de Dios, dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto me habla de lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Lo que Dios ha planeado, Dios lo va a hacer. Porque lo que su palabra es verdad. Y lo que Él ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho? Que nos ama, que ha ido a preparar un lugar para nosotros, que nos ha rescatado, que donde Él está, nosotros también estaremos. Esto no es jugar a la iglesia. Esto no es como vamos a lavarles el cerebro para que vivan de una manera tranquila. No, Dios es real, Dios es verdadero. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Ha dicho que un día vendrá por su iglesia y lo va a hacer. Que ha tardado, no es que Él tarde, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que un día vendrá una tribulación, lo va a cumplir. Que un día vendrá a juzgar con justicia, lo va a cumplir. Que un día este mundo se va a acabar porque va a ser cielo nuevo y tierra nueva, Él lo va a cumplir. Y si tú eres salvo y tú eres un hijo, tienes que alabarle y glorificarle. ¿Por qué? Porque los pensamientos de su corazón son permanentes. Dice el versículo 12: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, aquella nación que tienen a Dios como su Dios, a Jehová como su Dios, es dichoso, es bendecido y es prosperado. Incluso dice ahí, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Sabemos todos que Dios escogió al pueblo de Israel. Y este pueblo tiene una bendición porque Dios lo ha escogido. Pero no solamente se quedó Dios ahí, sino que Dios también a nosotros nos ha escogido, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos han sido escogidos por Dios?
¿Cuántos de ustedes son bendecidos por eso? Somos dichosos, ¿no es cierto? Porque ahorita decíamos, no hay justo ni aun uno. Es más, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él puso su mirada en ti y en mí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Alabarle, glorificarle, exaltarle por lo bueno que es. Yo tengo que exaltarle a Él porque nunca nos ha dejado. Y porque desde que le he conocido, ahora soy yo bendecido, soy dichoso y soy prosperado. ¿O no? ¿Verdad que sí en todo momento? Dice el versículo 13: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Estos 3 versículos nos tienen que producir temor a nosotros. Quizás ayuda o tranquilidad porque me está viendo, pero también me tienen que producir temor, porque me dice la palabra de Dios que Dios se está mirando desde los cielos. A veces le digo a los muchachos, a veces queremos hacer algo o hacemos algo y volteamos a ver que nadie nos vea. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie atrás? No hay nadie. Y se nos olvida voltear para arriba. Y la Biblia me dice claramente que desde su lugar, dice, miró a todos los moradores de la tierra. Al saber que Dios fue el que nos ha hecho. David dice que aún en el vientre de su madre Dios vio en su embrión. Me dice que el corazón de todos Él lo formó. Y por cuanto Él lo formó y le pertenecemos a Dios, dice, atento está a todas sus. Entonces tengo que aprender y recordar, hermanos, Dios ve todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas. Todo lo ve Dios. Alguien puede decir, qué bueno que Dios tiene su mirada sobre nosotros, ¿no? Creo que me imagino como un niño. Cuando un niño está quizás en una fiesta, en un parque o algo, y está con que le dicen los papás, ve a jugar, pero no te vayas a ir. Y el niño, mientras ve que su papá está ahí, los está viendo, él se siente seguro. En cierta manera eso es bueno porque Dios nos está viendo. Pero también el saber que Dios está viendo y todo, incluso todo pensamiento, esto es increíble. ¿Te puedes imaginar la grandeza de nuestro Dios? Que todos ahorita están pensando algo diferente y Dios todo lo sabe. No solamente lo que piensas, Dios ve lo que hay en sus corazones de cada uno de nosotros. Y no solamente de aquí, sino de todo el mundo. Es increíble. Y Dios lo sabe todo. ¿Cómo no temer a un Dios así? ¿O cómo no adorar a un Dios así? Dice el verso 16 y 17: el rey no se salva por la multitud del ejército. Y esto habla acerca del rey de aquí, no Dios, sino que los reyes de aquí no se salvan por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. En otras palabras es, ¿quién puede contra Dios? El valiente, su fuerza no sirve. Su ejército no puede, la multitud de ejércitos no puede. El tener caballos, ahora recuerden que todo esto en aquel tiempo es como si fuera el arma militar. Entonces, nada. Incluso la grandeza de su fuerza, alguien grande, alguien poderoso, no se puede librar de Dios en ningún momento. ¿Cómo crees que tú te puedes librar de Dios? A veces de lo que hacemos o cómo actuamos. A veces pensamos que Dios no va a hacer nada. Y vuelvo a decir, Dios es grande, bueno, misericordioso y fiel. Pero dice la Biblia que Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Pau, vean por ahí.
Y Dios da donde duele. Y no lo hace porque sea malo, sino porque quiere que todos nosotros vengamos completamente a Él. Versículo 18 dice, de ahí 19 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Interesante, porque esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Su mirada está sobre cada uno de nosotros. Y todo aquel que pone su confianza y espera en Dios, en su amor inagotable, dice ahí, va a librar sus almas de la muerte. Todos nosotros estábamos condenados a esa muerte. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Nos ha salvado, nos ha librado. Dice ahí, para darles vida. Y eso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Estaba muerto, hoy tengo vida. Incluso, de repente, aunque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, de repente nadie quiere ganar esa muerte, ¿verdad? Nadie quiere. Todos decimos, ay Dios, permíteme llegar al siguiente año. Y luego ya al primero dices, Dios, un año más. Y un año más, ¿verdad? Siempre queremos vivir más. Pero qué importante es entender que ahora nosotros tenemos, y todos hermanos, tenemos una vida eterna. La Biblia me dice que ya no vamos a morir. Y entonces, bueno, es simplemente un viaje, la muerte para nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, estando aquí, estaremos en su presencia para siempre. Versículo 20, para adelante dice, nuestra alma espera a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dice, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él, en Jehová, en Dios, se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperan en ti. Entonces, el salmista termina diciendo, en Dios esperamos, Él es poderoso. Lo que Él dice va a suceder. ¿Qué hacemos? Simplemente en Él esperamos. Además, ¿quién puede contra Dios? Nadie. Él es nuestra ayuda. Incluso si nos quieren dañar, si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Bueno, dice, Él es nuestro escudo. Y cuando alguien sabe que Dios es su ayuda, su escudo, y que puede confiar en Él, ¿qué tiene que hacer? Alegrarse el corazón. Por eso debemos nosotros cantarle, adorarle a Dios con un corazón alegre. Aunque pasamos por momentos difíciles, aunque estemos pasando momentos que duelen y han tocado nuestra vida, yo debo de alegrarme y gozarme y cantarle y celebrarle, porque Dios ha sido fiel con nosotros en todo momento. Yo tengo que cantarle. Su misericordia es con nosotros para siempre, por lo tanto confiamos y esperamos completamente en Él. Capítulo 34. Dice, el título de este salmo es La protección divina. Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Este salmo sí me dice en qué momento fue escrito. Recordemos que Dios había llamado a un rey para el pueblo, porque el pueblo había pedido que a Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El problema es que Saúl desobedeció a Dios y pecó y desobedeció. Y lo que hace Dios es levantar un hombre conforme a su corazón. Y entonces manda a Samuel a ungir al siguiente rey. Y todos sabemos la historia, que Dios manda a ungirlo y le dice quién es. Y Dios le dice, no mire lo que hay en lo que es su semblante, su apariencia, porque Dios no ve lo de afuera, sino que Dios ve el corazón. Y mandan a traer a David. Y David viene, y David es ungido. Y Dios había traído una consecuencia por el pecado a Saúl.
Tanto así que un espíritu malo de parte de Dios venía y atormentaba a Saúl. Es lo que me dice la palabra, la Biblia, la historia. Y dice que este David era un hombre que tocaba, un músico, cantaba y adoraba a Dios. Y cuando él cantaba y adoraba, venía y traía descanso sobre Saúl. Esto hace que David empieza a entrar en escena y empieza a ser usado de esta manera. Más adelante sabemos la historia donde se levanta un gigante que se llama Goliat para poder pelear contra el pueblo. Y de ahí los amenaza por 40 días y todos tienen miedo. Y un día llega David a llevar comida a sus hermanos y escucha lo que está pasando. Y él dice: ¿quién se levanta? ¿Quién es este incircunciso que se levanta contra el ejército de Jehová? Y se levanta él de parte de Dios y lucha y vence a este gigante. Y cuando él le corta la cabeza y él va y sigue a los filisteos y los vence, el pueblo empieza a celebrar la victoria de David. Tanto así que cuando él llega al pueblo, la gente empieza a gritar: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Es un cántico que empiezan a entonar, una celebración por la victoria que Dios había hecho a través de David. Esto produce un enojo en Saúl. Y entonces Saúl, a partir de ese enojo, lo que quiere hacer es matar a David. Y cuando él tocaba y entonaba a Dios, le cantaba a Dios para que Saúl tuviera tranquilidad, en una de esas ocasiones le avienta su lanza para matar a David, y David se mueve y se va de ahí. Incluso tiene Jonatán, es el hijo de Saúl, él es el siguiente heredero, pero Jonatán sabe que Dios ha puesto a David como el siguiente rey. Y David le dice a Jonatán: tu papá me quiere matar. Y él dice: no, ¿cómo crees? Después Jonatán se da cuenta que ciertamente quieren matar a David, y David huye. Y cuando David huye, llega con un sacerdote. Mira, esta historia, tanto este contexto, para saber en qué momento fue cuando David escribió este salmo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. ¿Sí? El sacerdote se llamaba Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Para este momento David ya era famoso porque había peleado. Dios le había dado victorias. Vuelvo a decir, la gente empezaba a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y tenía un ejército. Pero llega un momento donde quieren matar Saúl a David. ¿Y qué hace David? Huye y se va solo. Y cuando David se va solo, llega con el sacerdote Ahimelech. Y por eso Ahimelech le dice: ¿cómo es que vienes tú solo y nadie contigo? Y mira lo que hace David. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. ¿Eso es verdad o mentira? Mentira, ¿no? Se le está escapando del rey. El rey no le mandó nada, ¿verdad? Y el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Y de repente llega David, se está escapando y tiene hambre, y llega con el sacerdote y le dice: ¿no tienes algún pan, algo que me des para comer? El sacerdote dice: el único que tengo es un pan sagrado. Se había quitado de los panes de la mesa, y entonces ahora se iba se pone nuevo, y ese pan es el que le ofrece, y él come. Y estando ahí, brinquemos al versículo 8, dice: y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Entonces de repente le dice David:
Oye, ¿no tienes una lanza, una espada o algo? Pues David quiere ¿cómo se llama? Tener un arma porque no agarró nada. Ahora, tiene un arma porque tiene un plan a dónde va a ir. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces el sacerdote le dice, versículo 9, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. ¿Te puedes imaginar? Recuerden que David era un joven, Goliat era un monstruo, y la espada, ¿de qué tamaño podría estar? Enorme, ¿no? Interesante. David de repente, imagínate, ¿para qué quiere una espada que a lo mejor no puedes ni con ella? Y David la tiene y le dice, ¿tienes una espada? Claro que David sabe que ahí hay una espada. Y le dice, la de Goliat, ¿la quieres? Ninguna como esa, la necesito. Dice, versículo 10, y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. El rey se llamaba Aquis y era el rey de Gad. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Alguien se acuerda de quién era de Gad? Goliat. Goliat era de esta ciudad. Entonces me imagino que David quiere escapar y luego de repente David dice, aquí traigo la espada con la que maté a Goliat. ¿A dónde voy? Me voy a Gat. Allá me quieren matar. Si me ven entrando con la espada, aquí está la espada del que yo maté, ¿qué le iban a hacer? Quizás nada. Y dijo, aquí voy a estar seguro. Y él va entrando a la ciudad y trae esa espada, ¿sí? Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de rey de Aquis, rey de Gad. De repente llega David, lo reconocen y empiezan a decir lo que cantaban de él, y me dice que entonces David tuvo temor. Aquí capturan a David y mira lo que sucede, bien extraño. Dice, y cambió su manera de comportarse. ¿De quién estamos hablando? De David, delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Llega David, lo capturan, y cuando está ahí y lo llevan, de repente empieza a hacer, a ver, todos hagámoslo como loco. No se crean. Imagínate, ¿no? David, no sé cómo, pero empezó a hacerle loco, ¿verdad? Dice, y escribía en las portadas de las puertas. O sea, empezó a arañar, a rasgar las puertas. ¿Sí? O sea, loco y rayando las puertas. No termina ahí, dice, y dejaba correr la saliva por su barba. Ahora sí, una locura, ¿verdad? Sí, un hombre valiente. Entró muy valiente con la espada de Goliat, ¿no? Y ahora, algo así. Algo así, no le voy a hacer yo, ¿verdad? Verso 14 dice, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? A lo mejor era como cadraita, algo así, ¿verdad? Por ahí dice. Dice, para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces David hace una buena escena, se hace loco, raya las puertas, el lavaba y todo. Y dice el rey, aquí quiero más locos. ¿Me falta uno? Este no va a entrar a mi casa. Y lo dejan libre. Y entonces dice el verso 22, el 1 dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, porque estaba solo. Cuando llega a esa cueva, pues vienen ya gente con él. Y mira
el grupito que se juntó ahí. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Sí? Ahí estaban todos los tigres, ¿verdad? Ahí, todos los afligidos. Dice, y todo el que estaba endeudado, todos los que estaban ahí con Coppel, ahí estaban también, ¿verdad? Todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Metemos el otro equipo también ahí, para que estemos todos juntos, hombre. Estos eran buenos. Dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces, David se hace loco, se va a una cueva, empieza a venir gente nada buena, ¿verdad? O sea, no había nada atractivo en ellos y de repente él se convierte en el jefe de ellos. Y cuando está ahí, David les va a enseñar quién es Dios. Y en ese momento cuando está en la cueva y tiene a esa gente, David escribe el Salmo 34. Ahora sí vamos al Salmo 34. Sino para que sepamos en qué momento lo escribió. Interesante, porque es David diciéndole a ellos quién era el Dios en el cual él creía y él confiaba. Los primeros 3 versículos, mira lo que dice. Empieza, nada más como referencia, cuando dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Abimelech era el nombre que se le daba al rey de los filisteos. Como cuando se dice un faraón, ¿no? A los reyes de los filisteos se le llamaba Abimelech. El nombre de ese rey, ¿cómo se llamaba? Acabamos de leerlo ahorita en Samuel. Aquis. ¿Sí? Se llamaba Aquis. Cuando él lo echó y se fue, Dios escribe David este salmo. Y vamos a ver 4 cosas. La primera, le enseña a esto y le dice: bendeciré a Jehová, ¿cuánto? En todo tiempo. Incluso dice, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. ¿Y qué? Se alegrarán. Y luego dice David: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Lo primero que David quiere enseñarle a este grupo de personas, y tenemos que aprender también nosotros, es que lo primero que tenemos que hacer es bendecir a Jehová en todo tiempo. Yo no puedo quedarme callado. Vuelvo a decir, tengo que bendecir. La manera en que Dios me bendice o nos bendice es cuando Dios nos da algo. Con algo tangible Dios te bendice. Como cuando de repente tú traes algo, no sé, imagínate, traes 500 pesos y le dices a alguien: te quiero bendecir con esto. Y tú, gracias. Y estás bendiciendo dándole algo. Dios nos bendice de esa manera. Pero ¿cómo puedo bendecir a Dios? ¿Qué le puedo dar que no sea de Él? Entonces a Dios yo lo bendigo a través de mi boca y con mis palabras. Por eso la alabanza y adoración es decirle: eres grande, eres bueno, eres fiel, eres poderoso, eres eterno, eres santo, 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 Padre, Dios eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Todo lo que podamos decir de Dios. Me gusta que David dice: su alabanza, el hablar de Él estará continuo. ¿Dónde? En mi boca, en todo momento. Cuando la gente lo escuche, se va a alegrar por lo que Dios ha dicho, ha hecho. Es más, todos juntos alabemos y adoremos a Dios, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Lo primero que David le enseña es: bendice a Dios en todo momento. Lo segundo que les va a enseñar está del versículo 4 al versículo 9. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, hablando de su vida, dice: y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía, o que confía en él. Lo segundo que David quiere enseñarles es que tienen que buscar a Dios en todo tiempo. Por eso le dice ahí, tienes que buscarle. Yo busqué a Jehová y él me oyó y él me libró. Y luego él se pone como un ejemplo, dice, este pobre, y se pone su vida, dice, este pobre clamó y Dios lo escuchó. Y si a mí me ha escuchado, a ti también va a escuchar. Recuerda, está David con todos esos hombres endeudados, afligidos y todo, y les está enseñando cómo puede cambiar su vida. Y le dice, tú puedes buscar a Dios. Es más, no tengan miedo, porque el ángel de Jehová, aquí el ángel de Jehová es Jesús, es Dios, dice, acampa alrededor, está cubriendo, está guardando, dice, y él los defiende. Tanto así que de repente David les dice, tienen que probarlo ustedes mismos. Lo tienen que ver, que es bueno Dios, y el hombre que confía en él es bendecido, es alegre y es dichoso. Porque hay una gran diferencia entre ver y probar uno, ¿no? Hermano, los invito a la casa a comer. Va a haber cabrito, bueno, a los que les gusta, ¿verdad? Y al que no, carne asada. Pero nomás van a ver. No pueden probar ni gustar nada. ¿Cuántos irían? Creo que nadie, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver a gustar y probar. Y David le está diciendo, quiero que ustedes lo prueben, quiero que ustedes lo vean, que Dios es bueno, que Dios es fiel, y que el hombre que confía en él es feliz, es dichoso en todo momento. No solamente ahí. Versículo 9 al 16. Dice David, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. Dice, el temor de Jehová os enseñaré. Y empieza David a enseñarle el temor de Dios a estos hombres que están mal. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. David les enseñó primero, bendice a Dios. Después lo segundo que les enseñó David fue, busca al Señor. Lo tercero que les va a enseñar David es, teme a Dios o teme al Señor. Teme, tú teme a Él. Y le dice, ¿quién es el temor? ¿Quién es aquel que teme a Dios? Aquel que desea vida, aquel que quiere hacer el bien, aquel que no habla mentiras, aquel que no engaña con su boca, aquel que se aparta del mal, aquel que busca la paz y la sigue en todo momento. Dice, Dios está atento al clamor de todos, pero tú tienes que apartarte de ahí. Incluso llega a decir, la ira de Jehová es contra los que hacen mal. ¿Qué quieres, la bendición o la ira de Dios? Vuelvo a decir, el temer a Dios es saber que Él bendice al que hace lo bien y Él les da pau al que se porta mal. Y es como si David dijera, ¿qué quieres? ¿Quieres ser bendecido o quieres la ira de Dios? El que hace bien es bendecido. El que hace mal, la ira de Dios vendrá sobre él.
Y la última parte del verso 17 al final dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Otra vez, la primero que le enseñó David fue que bendice a Dios. Lo segundo que le enseñó es: busca al Señor. Lo tercero que le enseñó es: teme al Señor. Y la cuarta que David les enseña es: confía en el Señor. Confía en Él. ¿Por qué debemos de confiar en Él? Porque Jehová escucha cuando los justos claman. ¿Cuántos justos hay aquí? Dijimos en un principio, ¿no? La justicia no es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí y me dio su justicia. Ahora soy justo. Y me dice aquí que cuando los justos claman, ¿qué hace Dios? Él escucha. Y no solamente escucha, sino que los libra de todas sus angustias. No solamente me dice eso, sino que cercano está Jehová a los que están quebrantados. Por eso dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice: y salva a los de contrito de espíritu, aquel que está dolido, que está arrepentido, que necesita, Dios lo libra. Y creo, cuando yo estaba leyendo esto, creo que es un buen versículo para memorizar hoy todos juntos. Dice en el verso 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Otra vez lo decimos? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Sí? Salmo 34, 19. Buen punto, buen versículo. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento tendremos aflicciones. Y a veces no sabemos qué hacer. Y a veces estamos angustiados y desesperados. ¿Y a dónde huiré? ¿A dónde correré? ¿A dónde puedo ir? Tengo que entender que bueno es Dios con nosotros. Tengo que bendecirle, tengo que buscarle, tengo que temerle, porque Él nos va a librar de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras angustias. Incluso dice ahí el versículo 20: Él guarda todos sus huesos. Y esto me habla de protección. O sea, hermanos, nada, escúchenme bien, eso tiene que darnos tranquilidad y paz. Nada nos sucede, nada nos sucede que no sea la voluntad de Dios. Esas ideas de que Satanás me quiere matar y me quiere hacer, y tranquilo, la Biblia me dice que nuestra vida está escondida en Dios, que nuestra vida está en el hueco de su mano. ¿Quién lo podrá arrebatar? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada. Un cabello no se cae si Dios no quiere. Y si nos estamos quedando pelones, pues que Dios quiere, ¿no? O sea, todo sucede porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Él tiene ese cuidado. Dice el versículo 22: Jehová redime, salva, rescata el alma de sus siervos. Interesante, porque no solamente hay que buscarle, temerle, bendecirle, confiar, creo que también hay que servirle, porque Él redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Leíamos el martes, creo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que te condene. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora podemos tener vida completa, vida plena en Él.
Hay una pregunta que tengo que decirte para finalizar. ¿Hay razones por la cual alabar, glorificar y exaltar a nuestro Dios? Claro que sí. No podemos quedarnos callados. Yo me imagino a David diciéndole a sus 400, alabémosle, cantémosle, saltemos, a ver, saquen los instrumentos y vamos a adorar todos a Dios, porque es bueno, porque es grande, porque es para siempre su misericordia. Y nosotros no podemos quedarnos callados.